capítulo 3 de la epístola, la carta a los hermanos en Galacia, los Gálatas. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta carta, capítulo 3, Gálatas 3. Y en esta ocasión nos vamos a ocupar del versículo 10 al 14. Gálatas 3, del 10 al 14. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estudiar su palabra. No solo estudiar, sino meditar en ella. Y si usted recuerda, como manera de introducción, en el capítulo 3 del 6 al 9, en los versículos anteriores que estudiamos la semana pasada, el apóstol Pablo presentó su argumento a favor de la justificación por medio de la fe. Acuérdese que ser justificado quiere decir que ya no hay condenación, es usted libre de toda culpa. Y el apóstol Pablo, ese siempre fue su evangelio. Somos justificados por fe en el trabajo redentor de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que agregarle, es más, agregarle algo es ofender a Dios. La muerte de Jesucristo es por sí sola suficiente para redimirnos del pecado. Es lo que enseña la palabra de Dios, pero desafortunadamente otras personas llegaron después que el apóstol Pablo y empezaron a enseñar que la muerte de cruz no era suficiente, que hay que hacer las obras de la ley, incluyendo las leyes ceremoniales, principalmente la circuncisión, para poder constatar y asegurarnos que somos salvos. Pero él ya demostró en los versículos anteriores, del 6 al 9, la justificación es por medio de la fe. Y lo hizo de manera positiva, usando como ejemplo a Abraham y las escrituras del Antiguo Testamento. Usó Génesis 12 para recordarnos, Abraham, Dios le prometió que él iba a ser de bendición para todas las naciones, demostrando que Dios siempre ha tenido el plan de redimir no solo a los judíos, sino a los gentiles también, a todo ser humano. Y también en Génesis 15 nos demostró cuando Abraham confió en Dios, él estableció solo una cosa, solo hay una razón ahí por la cual Abraham es considerado salvo, y eso fue simplemente una cosa. 15:6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La salvación es por fe. No creyó en Dios. Hay mucha gente que cree en Dios. No, él le creyó a Dios, al verdadero y único Dios, y le fue contado por justicia. Pero ahora en estos versículos de hoy el apóstol va a presentarnos un argumento poderoso, pero de manera negativa, en contra de las obras de la ley, en contra de la posibilidad de ser justificados por medio de las obras de la ley, y va a usar 4 proposiciones, y en cada proposición se va a apoyar en un versículo del Antiguo Testamento. Acuérdense que empezó apoyándose, le recordó a los hermanos, ¿cuál fue tu experiencia personal? Cuando viniste a Cristo, ¿cómo es que fuiste salvo? ¿Por fe o por la ley? Y la respuesta es obvia, por fe. ¿Quién ha hecho lo suficiente para ser salvo? ¿Quién de gentil que jamás conocía la ley de Moisés podía ser salvo? ¿Cómo fue tu salvación? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Por fe o por obras? La respuesta era por fe. Y ahora se mueve a usar escrituras porque nuestra salvación no está basada solo en una experiencia personal, sino en la palabra de Dios, lo que la palabra demuestra. Así de que ahora se mueve la escritura, usó Abraham, y ahora va a usar 4 más ejemplos del Antiguo Testamento, 4 proposiciones confirmadas y esclarecidas por la palabra de Dios. Y el tema es el mismo, la justificación. ¿Cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios? Solamente por fe en Cristo. Y la primera proposición, la ley resulta en maldición. La ley resulta en maldición. Y antes de que se escandalice, versículo 10, lo dice ahí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La primera palabra. Y estas palabras, le aseguro, que resonaron en los oídos de los oyentes de aquel tiempo, en Gálatas.
especialmente en los judaizantes. Y quiero que vea algo. Estos primeros 3 versículos que va a usar el apóstol Pablo son versículos que los judaizantes usaban entonces y que algunas personas usan en el día de hoy para afirmar que el creyente debe de guardar la ley. Algunas personas tomaban este versículo que está repitiendo el apóstol Pablo, está en el libro de Deuteronomio, y algunos judaizantes de seguro agarraban a los hermanitos nuevos en la fe y les decían: mira lo que dice aquí la ley. Maldito el que no guardare y el que no permaneciere en todas las cosas de la ley. Y ellos se asustaban y decían: ¿qué tengo que hacer? Pues guardar la ley. Primero hay que circuncidarse, y después hay que hacer esto, y después hay que hacer lo otro, y sacaban todas esas cosas. Tenga cuidado, porque las personas pueden torcer cualquier versículo para decir cualquier cosa. Es por eso que usted no sea un analfabeta de la Biblia, sino que estudie y que compare todo el contexto. Y si necesita leer los primeros 10 versículos y 10 después de ese que le están mostrando, y si necesita leer todo el capítulo, todo el libro, hágalo. Si lo que le están enseñando es contrario a la palabra de Dios, lea su palabra para comprobar. Ahora, el versículo 9 habla de bendición por fe. Y ahora el versículo 10 introduce maldición. Dice: ¿por qué? Y el por qué está ahí porque tiene alguna razón. El 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero, dice, porque todos los que dependen, todos los que se apoyan para salvación de las obras de la ley, están bajo maldición. Y maldición, no sé qué en nuestros oídos modernos, qué gran cosa le sienta a usted, pero maldición en aquel tiempo significa estar cortado, separado de Dios para siempre. ¿Entiende eso? Por eso cuando le hablan a la iglesia le dicen: los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Era algo sorprendente. ¿Pero por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? La respuesta está en la palabra de Dios. En esos versículos Él lo dice: las obras de la ley, Deuteronomio 27, 26, dice de esa manera. Tiene usted que hacer, mire, vamos a Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio es un libro en el Antiguo Testamento. Usted ya lo sabía, pero lo digo para el que no lo sepa. 5º libro del Antiguo Testamento. Él llama a estas personas, usaban ese versículo, le ponían a usted 27, 26, le decían: mira, hermano, lo que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Y le decían: si tú no las guardas, eres maldito. Si el apóstol Pablo no te enseñó esto, todavía no eres salvo. Actualmente también la gente usa esos versículos, pero ese versículo, mi hermano, el contexto cierra, es el versículo que culmina una lista grande de todos los estatutos que Dios espera que una persona haga si quiere ser salvo por medio de la ley. Está cerca, en proximidad de 12 maldiciones. Eso se conoce como Shemita, el decálogo Shemita, que recitaron los sacerdotes. Unos sacerdotes se pusieron de un lado de una montaña, otros del otro lado de la montaña, y alguien recitaba estos versículos y ellos juraban delante de Dios con la palabra diciendo amén, y prometían cumplir lo que decía ahí. Alguno de ellos, por ejemplo, decía, el versículo 13: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo respondía amén. Y todos están jurando, el Señor está diciendo: maldito el que haga estas cosas. Y la gente estaba de acuerdo diciendo amén. Pero no solo se refiere a esos 12 mandatos que están ahí. Si usted le da para atrás desde el capítulo 19 en adelante, ahí están todas las cosas que Dios espera que la persona haga. Ahora, el apóstol Pablo dice que maldito aquel que quiera se apoye en la ley para ser salvo. No está diciendo que la ley sea mala, imperfecta, ni falta, mucho menos maldita, mi hermano. No malinterprete a mí o a Pablo. Simplemente afirma que el que busca ser salvo por medio de ella fracasará. ¿Por qué? Lea el 28:1.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Pero ahí hay unas palabras claves, mi hermano. Dice que poner por obra quiere decir hacer. Y luego dice ahí que después de por obra, ¿qué dice? ¿Qué palabra sigue ahí? Todos. Todos. ¿Cuánto es todos, mi hermano? Todos, ¿verdad? Todo significa todo. Si le dicen a usted, tráeme todas las naranjas que están en la mesa, no va a dejar 3 naranjas y traer 7, 8 nada más. Se va a traer todas. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí este versículo? Está diciendo las palabras claves. Hay que hacer todos los mandamientos de Dios si queremos venir a Él por medio de la ley para encontrar salvación. Tienes que hacer absolutamente todo. Dios espera que la persona que dice que Él puede venir a Dios por medio de la ley, esa persona tiene que hacerlos todos. No solo se refiere a que se los memorice todos, no solo que los conozca, no solo que los guarde y se los memorice, no solo que los ame. Usted ama la palabra de Dios, ama los estatutos de Dios. No solo que los ame, que los enseñe también a otros. No solamente eso, sino que los viva, los haga, cada uno de ellos, todos. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Todos los que vienen básicamente del catolicismo. ¿Cuántos? Empiezan con 10, ¿no? El decálogo. ¿Cuántos de aquí no han dicho una mentira? No levante la mano. No se crea. ¿Cuántos de aquí no se han enojado? Ahora, si eso lo avergüenza, lea el Sermón del Monte donde Jesucristo le da la verdadera interpretación a este decálogo. Aquí dice, no matarás, pero el Señor dice, cualquiera que se enfurece contra alguien locamente ya es declarado asesino. Aquí dice, no adulterarás si están pensando acostarse con una persona que no es tu esposa. Fornicar es tener relaciones fuera del matrimonio, pecado delante de Dios. No hay justificación. Los tiempos cambiarán, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Y si Él dijo que es pecado, sigue siendo pecado el día de hoy. Por eso es que todavía la iglesia sigue predicando, porque todavía hay pecadores. Pero lo que Él ha establecido. Ahora, alguien dice, adulterar es meterme con otra, pero el Señor Jesucristo dijo, no, mijo. Adulterar es que si otra, que no es la tuya, pasa, o otro, y piensas algo lujurioso acerca de esa persona, eres culpable de adulterio. ¿Quiere que le siga más? Porque déjeme decirle que los mandamientos de Dios no son solo 10, ni los 12 anteriores que están a este versículo que leí. La verdad es que son 268 mandamientos que te dicen hacer algo y 365 mandamientos que te prohíben hacer algo. Son cuando menos 613 mandamientos que tienes que hacer todos, todo el tiempo. ¿Cuánto significa todo el tiempo, mi hermano? Por si alguno aquí se cree que desde que naciste hasta el día de hoy, hasta el día que te mueras. Desde que naciste hasta que te mueras. Todos los mandamientos de Dios si quieres ser salvo. Todos, grandes y pequeños, porque a veces decimos, nosotros, y de cierta manera podemos medir, no compares al asesino con el mentiroso. O no compares al violador con el drogadicto. O no es lo mismo, y luego hasta las mentiras las clasificamos, mentiras negras, mentiras blancas, grandes, pequeñas, pero el Señor dice todo. Si dices una mentira, es pecado, grande o pequeña. Una vez en una ocasión, este hermano invitó a pues no sé si era pastor o qué, pero ya ve, le ponemos pastor para que vea que soy dócil y maleable. Y lo invitaron a comer y le dijo, pues ya tenía muchísimo que no lo veía. Y le dijo, oye, brother, ¿y cómo te ha ido? Y dijo, aleluya, pues hoy cumplí 20 años de no haber pecado. Y a esa se le sorprendió, casi se le cayó que hiciera una afirmación así. Pero bueno, no dijo nada. Y en eso la mesera, que era inexperta, se acercó con la charola de la sopa
y le cayó en la calva. Y se levantó y le dijo, oye, y no lo voy a decir del púlpito. Y le dijo, pues ¿sabe qué, mi hermano? Acaba usted de romper su récord. Porque hoy se acabó su lista de 20 años sin pecar. ¿Quién puede decir que no ha pecado? Si usted lo puede decirlo, pero si lo hace, usted hace mentiroso a Dios. La palabra de Dios dice así, mi hermano. No solo lo dice Pablo, no solo lo dice el Antiguo Testamento, hay que hacerlo todo. ¿Por qué nos explica Santiago? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuántos eslabones se tiene que romper una cadena para que se caiga la persona que está colgando de ella? Si tiene 613 eslabones, con uno que se rompa, se cae usted. ¿Cuántos eslabones para que se rompa si usted parquea su barco? Si usted tiene un barco y tiene una cadena de 1000 eslabones, ¿cuántos es necesario que se rompa para que se pierda su barco? Solo uno, nada más. Es importante recalcar, mi hermano, que la maldición aplica para toda la humanidad. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que quiera hacer el bien. No hay uno solo que pueda justificarse por sí mismo delante de Dios. Toda la humanidad. ¿Por qué les recuerdo eso? Porque los judíos de aquel tiempo y algunos de hoy creen que la maldición, todas las palabras de maldición que están incluidas en la ley, solo le tocan a los gentiles. Pero que ellos, por ser simplemente descendientes de Abraham y por guardar los estatutos dados a Moisés, ellos no son parte de esto. Pero la Biblia dice claramente, si no lo haces todo, estás bajo maldición. Todo ser humano. Alguien levanta la mano y dice, brother, pero ¿cómo aquella gente que nunca ha oído el evangelio va a ser culpable? El evangelio está puesto en el cielo, delante de todos y en tu corazón. Se llama conciencia. Romanos 1, del 1 y el 12, ahí dice que Dios a todo mundo le ha demostrado que Él existe y que debe ser reverenciado. Pero la gente prefiere adorar a la criatura y no al Creador. Todo el mundo. Y no se asuste por aquel indígena que jamás oyó el evangelio y se murió. No me dé cosas imaginarias. Dios lo va a juzgar conforme a su conocimiento y a su conciencia. Igual que a nosotros, mi hermano. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí creen que pueden ser salvos por medio de sus buenas acciones? ¿Cuántos aquí creen que la hicieron? Que Dios ganó el día que usted dijo, voy a ser cristiano. Una segunda proposición. La ley no justifica a nadie. Versículo 11. La ley no justifica a nadie, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, es claro, es absoluto. Cualquiera que se ponga a leer lo que es la ley y lo que Dios espera de todo ser humano, se va a dar cuenta que jamás lo va a poder lograr. Es absolutamente claro. Podía decirlo al principio, el peso de la palabra cuando lo ponen abajo se pierde un poquito, pero podría decir, es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es obvio que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí le va a decir por qué. La respuesta la tiene Habacuc y aquí le escribió Pablo. Porque el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. ¿Por qué es evidente? Porque el justo, si usted quiere vivir eternamente, es solo por fe. La persona que quiere estar delante de Dios por toda la eternidad es solamente por fe. Tan importantes son las palabras de Habacuc 2:4. El contexto es que Asiria venía sobre Israel y estaba destruyendo toda la ciudad. Primero Habacuc le dice al Señor, como muchos cristianos, Señor, ya estoy harto de ver el pecado de todos estos aleluyas. Dices que te adoran y viven igual que los del mundo, Señor. Haz algo, reprende a esta gente. Así decía Habacuc, ya estoy harto de ver estos religiosos que roban a la gente, sobornan, hacen maldad, se aprovechan de los pobres, se prostituyen, tienen ídolos guardados. Señor, haz algo, destruye a esta gente. Le dice el Señor, lo voy a hacer, mijo. Y les manda a los asirios. Y esos eran peor todavía, asesinos.
Inventaron la crucifixión, inventaron muchísimas formas de asesinar. Y Habacuc dice, ¿cómo? ¿Nos estás castigando con otros peores que nosotros? Luego, por eso Dios a veces no le revela a usted lo que Él tiene para usted. Porque luego usted va a decir, ¿cómo? Dice, Señor, quiero ser más santo. Quiero ser más santo. Y usted espera que el Señor, ¡pling! Pero te manda más pruebas y más luchas. Señor, aumenta mi fe. Y te escasea. Si Él te dijera, ok, hijo, te voy a quitar el trabajo. Y digas igual que Habacuc, ¿cómo? Si te estoy pidiendo que me aumentes la fe, no que me dejes peor que antes. Por eso a veces mejor no le pregunte a Dios cómo, ni tampoco le haga sugerencias, deje que lo haga y que lo sorprenda. Que lo sorprenda. Bien. Pero ahí dice la palabra, tan importante es este versículo que está en 3 libros del Nuevo Testamento. Gálatas lo menciona aquí, Pablo, y el Espíritu Santo pone inspiración en él otra vez para que lo mencione en el libro de Romanos. Y el Dios Todopoderoso pone inspiración en el escritor de Hebreos, quien haya sido, para que también lo vuelva a incluir. El justo, por la fe, vivirá. Cada uno de esos libros explica cada palabrita de esa, pero así de sencillo. Si usted quiere permanecer delante de Dios, tendrá que ser por fe. Solamente por fe. Fe en Jesús resulta en vida eterna. Es la palabra, es el versículo que despertó en Martín Lutero la verdadera revelación de la salvación, porque se torturaba, se ponía un cinturón de espinas y buscaba hacer una y otra cosa. Sabía que soy un pecador delante de Dios, quiero ser justificado delante de Dios. Iba y le decían en la iglesia, el sacerdote, el obispo, quien haya sido, tienes que hacer esto, y se azotaba y se golpeaba y hacía tantas cosas. Hasta que un franciscano le dijo, lea Habacuc. Y dijo, ¿cómo? Un libro del Antiguo Testamento de un profeta chillón ahí en medio de la guerra. ¿Qué es lo que me va a decir a mí Habacuc? Lea Habacuc. Y él leyó y se le quedó ese versículo. El justo por la fe vivirá. Le dijo el Señor, van a venir los orgullosos, van a venir los soberbios, van a venir las luchas y las pruebas, pero el justo por la fe vivirá. Y se le quedó. Pero dijo, no es suficiente, yo quiero a ver qué es lo que Dios tiene para mí, para que yo pueda ser santo. Y el Señor le dijo, bueno, ve a la iglesia, una iglesia que estaba por allá en Roma, cerca del Vaticano, de San Juan, no me acuerdo quién, porque hay tantos San Juanes. Pero le dice, ahí según la tradición es que los escalones que Jesucristo subió cuando iba hacia Poncio Pilato, ahí están. Y los hicieron de mármol y hasta le cortaron una piedrita y le echan una chispita roja, una piedrita roja. Y dice que son las sangres de Jesucristo. Dice, la gente que quiere ser justificado va y besa cada escalón. Lo sube y besa cada escalón. Y sube y besa cada escalón. Y así iba él. Pero cuando los empezó a besar otra vez, cada vez que iba a besar le salía en su corazón, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y se levantó y dijo, basta de esta basura. El hombre solo puede ser justificado por la gracia de Dios y nada más, no por obras. Si usted quiere hacer porque Cristo ha puesto en su corazón es una cosa, pero jamás te va a salvar eso. El verdadero cristiano hace porque experimenta el poder de Dios, pero para ser salvo, el justo por la fe vivirá. Se bajó de esos escalones y empezó la gran reforma del cristianismo. Solo la fe, solo la palabra de Dios, solo la escritura, solo escrita, solo Cristo, solo la fe. El justo por la fe vivirá. Hay otro pasaje. Deuteronomio ya nos dijo, es imposible ser justificado. Y Habacuc levantó su mano y nos dijo, nuestra justificación proviene por la fe. Y esto nos va a llevar a la tercera proposición. La ley y la fe no son caminos compatibles a Dios. No es lo mismo. La ley y la fe no son lo mismo. Dice ahí el versículo 2, ¿qué es lo que dice primero? Y la ley no es de fe. ¿Ok? Y después dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso está en Levíticos 18:5. Dice, el que hiciere estas cosas, da la lista de las cosas de la ley y dice, si tú haces todas estas cosas, vivirás.
Pero al principio dice la ley no es de fe. Está como de cierta manera dando dos caminos. Y la gente dice, caray, la Biblia se está contradiciendo. Primero dice que es por fe, ahora dice que es en hacer. Se está apoyando en la escritura. Levíticos 18:5 para que vean. Es otro libro ahí que está bien atrás. A veces son de las páginas que peligran en caerse. O de las que se pegan porque nunca vamos a Levíticos. 18:5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos, le está diciendo el Señor, y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Está dando como dos opciones. Lo que está ahí aclarando Pablo, la fe y la ley son diferentes. El que afirma vivir por fe va a mantenerse por fe. La salvación es por fe. Pero el que dice por la ley, vivirá si lo hace todo. Si usted lee los versículos anteriores, le va a dar una lista de todas las cosas que tiene que hacer. Todo el tiempo que usted viva, todo correctamente, sin excepción. No nada más. No, pues ya de cuando empieza usted de 18 en adelante tiene que guardarla. No nada más de 21, no nada más los casados, no, los viejitos que son los que no pueden pecar ya. No, todos, desde que nazca, eso dicen, pero hay viejitos, qué bárbaro. Eso dice, desde un principio tiene que guardarlo todo, sin excepción. Dos caminos, fe y obras. Dos rutas diferentes. Una no complementa la otra. Si usted es salvo por fe y ahora quiere guardar la ley, está equivocado. Ponga dos pies en dos lanchas que no estén amarradas. Si no se afirma en una de las dos, se va a caer al agua. O es de la gracia o es de la ley. Si es de la ley, guárdela toda. ¿Ya llevó su corderito? ¿Ya puso sus palomitas? ¿Ya dejó de decir mentiras? ¿Ya dejó de codiciar lo que no es suyo? No volteó a ver a la hermana y dijo, esos zapatitos me quedarían bien. O al hermano, ese carro yo me lo merezco mejor que él. No codició, a mí me echaron frijoles, mire él le echaron camarón. Deje de codiciar, deje de envidiar, deje de mentir. ¿Ha deshonrado a su padre y a su madre? Si los tiene vivos, ¿cuánto les hablan seguido? Ahora, quizás haya un obstáculo en su corazón. Yo no tuve un buen padre, yo no tuve una buena madre. Pero el honrar ahí no tiene excepción. Es difícil hacerlo. Son dos caminos diferentes, no los confundan. No porque dice, ¿quién los engañó? Les dijo el apóstol Pablo. ¿Quién los ha embrujado? Que ahora, empezando por el Espíritu, ahora quieren acabar en la carne. Empezaron por gracia y ahora quieren acabar bajo la ley. Ahora ya quieren bautizarse en Yeshua y hablar hebreo y hacer todas esas cosas. No sea ridículo. Si quieren irse para la ley, good job. Pero vas a tener que hacerla toda. Y cualquier persona que es honesta sabe que no la puede llevar, excepto uno. Jesucristo. Dos caminos diferentes. Los dos están en la Biblia, si usted la ve, ahí está la opción. Pero es como el apóstol Pablo está tomando el hogar de Moisés. Moisés les dijo, yo les pongo vida y yo les pongo muerte. Escojan. Los dos caminos están ahí. El que obedezca y el que no obedezca. Ahí están las dos opciones. ¿Quieren venir a Cristo, vivir eternamente por mérito propio, por obras, por prácticas religiosas, por tradiciones de hombres, siguiendo a una persona, por buenas intenciones? No lo vas a lograr, mi hermano. Y si vas a ir a un lugar, maldición. Ahí están los dos caminos, no quiere decir que los dos son buenos. Por aquí pasa el Interestatal 10. Si usted se sube y le da para allá, va a terminar en Los Ángeles. Si le da para allá, por allá en Florida.
Usted va por el 10 y dice, pero pues si yo me fui por el 10 igual que tú, ¿por qué yo estoy aquí y tú estás allá? Quedamos de vernos aquí en Hollywood, ¿tú dónde andas? Por acá en Florida, pero ¿por qué si te fuiste por el 10? Porque son dos caminos diferentes, la ley y la gracia, aceite y agua, no es lo mismo. La ley es por fe en el trabajo de Jesucristo, perdón, la fe es en el trabajo de Jesucristo, la justificación, y la ley tienes que hacer las cosas tuyas. Dios te da la oportunidad, aquí está la vida, aquí está la muerte. Cualquier persona que es razonable puede entender. Le digo que la ley no tiene nada de malo, tiene un propósito, pero cualquier persona que es razonable va a entender. No lo puedo lograr. Como lo dijeron aquellos en el primer sermón de la iglesia, ¿qué haremos? No lo puedo lograr, no puedo medirme a la estatura perfecta que Dios demanda de nosotros. Y Él les dijo, crean en Jesucristo. Así es. Y el que creyere será salvo. Nada más. Cuarta proposición. Si usted puede guardar toda la ley, mi hermano, todo mandamiento, todo estatuto, bueno, allá nos veremos. Pero si no, acérquese a Jesucristo a la cruz. La ley tiene su propósito, mira, para que es el siguiente mensaje, pero versículo 21 de Gálatas. Le dice algunas de las razones. La ley dice 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, porque van a decir, ese pastor dice que la ley es mala. No. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Cuál es la razón de la ley? El 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro ejemplo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿De qué sirve? Si a usted le leen los 10 mandamientos y es honesto, va a decir, no, pues no la hago. Y no le estoy dando de arriba del 5, mi hermano. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Alguien está enamorado de alguien más aquí? ¿Alguien quiere a sus hijos? A su costilla, bueno, a veces. A su cónyuge de vez en cuando. Pues entonces en ese momento no está amando a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón y con toda su mente. Es imposible. Que la verdad, ¿alguien ama a su prójimo como a sí mismo? Y luego cuando dicen lo prójimo están pensando acá, miran al husband o a los niños. Ay, sí, mi hijo, yo daría mi vida por ti. Pero prójimo se refiere a aquel, también a aquel andrajoso que anda ahí molestando. Así es. Y al que te ha hecho mal. ¿Lo amas como a ti mismo? Cuarta proposición. La ley es mala noticia. Nos deja con sabor amargo. Tiene su propósito, pero esas no son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas es lo que sigue aquí. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nos redimió Cristo de la maldición. ¿Qué es redimir? Otra palabra ahí que puede aprenderse. ¿Cómo es justificado en griego? ¿Recuerdan? Dikaió. ¿Cómo es, dijo el Señor, consumado es? Usted, Él lo pagó todo. Tetelestai. Y esta es otra que puede guardar. Redimido en griego es exagorazo. Y se refiere, mi hermano, cuando un esclavo era puesto en venta. Gorazo significa el mercado donde vendían esclavos. Sacar. Cuando un esclavo estaba en venta y llegaba alguien y lo compraba, pero lo compraba y después le firmaba una carta de libertad y lo dejaba ir en libertad, le escribía esas palabras: redimido. Fue comprado, no fue gratis, fue comprado, alguien pagó por él, pero esa persona quiso dejarlo ir libre y le dio libertad. Eso es lo que significa redimido. Y dice aquí que Cristo nos compró, y la Biblia dice que nos compró con precio de sangre. Por Cristo, por medio de su sacrificio, hemos sido emancipados de toda
maldición. Todos estamos bajo maldición. Todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno solo, pero aquel que ha creído en Jesucristo, esa persona no fue liberada simplemente por sí. Jesucristo pagó el precio por la liberación de esa persona. Y entonces esa persona, Él le da libertad. Al que el Hijo libertare, ese es libre de verdad. Esa maldición estaba encima de toda criatura, mi hermano. Primera de Pedro 18 al 19. La primera de Pedro está antes de la segunda de Pedro. Ya con eso le ayudé, ya le di la pista. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Muchas veces aún en Cristo vivimos de manera vana. ¿Qué es manera vana? Vacía. Hacemos cosas, sí, pero no son para el reino, no edifican al alma, no ayudan a nadie. Enriquecen tu cuenta quizás o te mantienen ocupado y preocupado, pero no sirven. Fuimos rescatados. En aquel tiempo definitivamente vivíamos para nada, para el pozo nada más, para la muerte, la cual recibiste de vuestros padres, en la herencia del pecado, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nos redimió tomando nuestro lugar, lo que dice aquí, hecho por nosotros. Si usted es de Cristo, así lo tiene que leer. Si no, diga, hecho por los que creen, maldición. Pero si usted ha creído, usted tiene que decir con orgullo, con temor, con ternura, con seguridad y de manera asombrado, por mí Cristo se hizo maldición. Es sorprendente. Si usted se conoce bien, ¿no le sorprende que Dios lo haya rescatado? ¿No le sorprende que Dios lo haya amado? Es maravilloso su amor. Cuando en la cruz Él llevó nuestro pecado, mi hermano. Cuando en el Calvario se oscureció. Cuando la tierra empezó a temblar. Cuando Él en su desesperación clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento es que nuestro Redentor, el Cordero de Dios, fue hecho maldición por nosotros. Recibió el pecado de todos nosotros. Aquel que no era pecado fue hecho pecado por nosotros. Usted debería estar en esa cruz. Yo debería estar en esa cruz. Todos deberíamos estar en esa cruz. Porque Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué merecíamos? Si no es acaso el castigo, mi hermano. ¿Cuál es el premio? ¿De dónde podemos demandar la salvación? Fue por el amor de Dios y por su gracia. Cristo, el único perfecto, nació bajo la ley, pero Él no tenía pecado como nosotros. Él no tenía la herencia del pecado. Él nació de una virgen, concebido del Espíritu Santo, y aún en vida no pecó, no se halló engaño jamás en su boca. Y sin embargo, el justo murió por los injustos. El que no tenía maldición fue hecho maldición por nosotros. Detestado por Dios. Ahí mismo la primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por esa herida tremenda, yo y usted somos sanados. Otra vez va a usar el apóstol Pablo a Deuteronomio. Va a usar un pasaje muy conocido por la gente de aquel tiempo. Y ese pasaje era un pasaje que impedía que muchos judíos vinieran a Cristo. Que muchos no pudieran entender que Él era el Mesías. Ese pasaje está en Deuteronomio 21:23 y ese afirma, maldito por Dios el que es colgado. Y si usted lee el contexto era este, en el judaísmo. En la ley, cuando una persona era determinado por varios testigos merecedora la pena de muerte, la opción casi siempre era lapidarlo a piedras. Cuando la persona, eso se tenía que hacer temprano, tenía que haber varios testigos y varias razones. ¿Había alternativa? En la ley sí había una alternativa. Correr a una ciudad de refugio que representa a Jesucristo, si usted la ha leído. Había 4 y ninguna estaba un día de lejos del resto de la nación.
Y siempre se tenía que mantener el camino limpiecito, sin piedras. Y tenía que mantenerse la puerta abierta. Si alguna persona que había cometido un crimen digno de muerte huía y entraba en ese lugar, era perdonado. Si salía de ahí, estaba solo. La ciudad refugio representa a nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que pone obstáculos para llegar a Cristo va a ser reprimido por Dios. ¿Y qué es un obstáculo? Puede usted pensar, no, pues si le hacemos mala cara a un alma nueva, ya nunca viene. Pues, maybe. Si no evangeliza, maybe. No. Pero uno de los obstáculos más duros es decir, tienes que hacer esto para llegar a Jesús. Porque el Señor ya lo hizo todo. Y el camino está abierto. Para que todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en Él creyere, sea salvo. Todo aquel. Pero los mataban. Y para mostrar la ofensa y que Dios los había condenado, los tomaban y los colgaban en un madero o en un árbol. No los clavaban. Los judíos nunca hicieron la crucifixión. Y ni siquiera se había inventado cuando la ley empezó. Los colgaban de una parte del cuerpo, de los brazos, como fuera. Ahí se estaban todo el día. Antes de que se metiera el sol los tenían que descolgar, porque si no era una ofensa contra Dios y contra la tierra prometida. Lo descolgaban y entonces les daban sepultura. ¿Qué pasó con Jesucristo? Se quedó toda la noche ahí, antes de que se metiera el sol. Lo descolgaron, otra profecía cumplida. Sin embargo, esa era una señal visible del rechazo de Dios. La persona que ahí estaba era condenada, se volvía maldición, no porque lo colgaron, porque muchos dicen, no, al que matan es maldición. No, entiende lo que dice la Biblia. No era hecho maldición porque lo colgaron. Estaba hecho maldición y por eso lo colgaron. Para que la gente viera que esa persona había sido juzgada. Cristo no se hizo maldición porque lo crucificaron, mi hermano. Se hizo maldición porque voluntariamente, conscientemente, libremente, todo eso es muy importante, con autoridad y con poder, llevó nuestro pecado conforme al plan de salvación. Nadie lo puso en la cruz, Él se puso. Nadie le quitó la vida, Él la puso por nosotros. Lo hizo para pagar el precio por nuestro pecado. ¿Por qué a los judíos la cruz era un conflicto? Porque para ellos, primeramente ese versículo de Deuteronomio, y le dice Pablo a cualquier persona que evangelizan, el Mesías murió en una cruz, y dicen, imposible, la Biblia dice que eso es maldición. Y luego ellos tenían una mentalidad bastante alta. Primero no entendían que dice la palabra de Dios que Él moriría por nuestros pecados primero antes de que se siente por la eternidad como rey. No lo entendían aún. Pero luego miraban eso y decían, ¿cómo es posible? El Mesías, poder, majestad, victoria, autoridad. ¿Cómo va a morir en una cruz? Y tenían miedo. Y no lo entendían y no lo aceptaban, pero ¿sabe por qué? Tropezaban en la cruz porque no entendían que ese era el plan de Dios para salvación. Él es el supremo ejemplo de Dios. ¿Cuál es la bendición más grande que puede experimentar un ser humano? Ser salvo. Y Jesucristo vino a buscar, a rescatar, a dar su vida en pago por los pecados de muchos. Ellos tropezaban porque creían que ya guardaban la ley. Tropezaban porque creían que siendo descendientes de Abraham ya estaban adentro. Pero cuando entendían, como dio su testimonio Pablo y Pedro, cuando entendían que ellos en realidad eran pecadores, cuando les dije, nosotros somos judíos de nacimiento, pero sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pedro, acuérdate de eso. Por eso es que hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuando ellos entendían, cuando el apóstol Pablo entendió que era un pecador, entonces entendió la razón por la cual Cristo fue hecho maldición por nosotros. Isaías 53 dice que Dios los sujetó por nuestros pecados. El justo por nosotros. Él murió por nuestras rebeliones. Dios entregó a su Hijo
Y dice el 14, para que en Cristo nada más, no en la ley, no hay ninguna otra persona, no hay ningún intermediario entre Dios y el hombre, ningún otro santo, por más venerable o honroso que haya vivido alguna persona, ninguno puede hacer nada por ti en la eternidad. En Cristo y en Cristo nada más, no en la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Dios entregó a su Hijo, no en la ley, no en obras, solo en Cristo, y solo en Cristo recibimos la promesa del Espíritu, ser justificados por el Señor. ¿Y cómo se obtiene eso? ¿Cómo se obtiene eso, mi hermano? Bueno, en primer lugar no se obtiene, se recibe, y es por medio de la fe. Justificados para con Dios por medio de la fe, para salvación y para vida eterna. El justo, mi hermano, por la fe vivirá. Él llevó nuestro lugar, y todo el que ha creído ahora está sentado con poder y majestad delante de Él, para alabanza de su gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Y cómo se hace? Solamente en Él, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, es usted sellado con Él, Espíritu Santo de la promesa, en Cristo Jesús. ¿Es usted salvo, mi hermano? ¿A quién le da gracias? Dice la palabra de Dios que no dejemos de congregarnos, porque el que lo hace, se le ve. Se le ve. Y se le oye. Y se siente. Así de sencillo. Pero dice que debemos orar los unos por los otros. Y se ve cuando no. Si no le importan los demás hermanos aquí, se ve. Sí, dice, yo oro por los hermanos, pero ni los saludan. O no tiene cariño por ellos. Yo sé que no todos nos vamos a querer 100%, porque ustedes tienen muchos defectos. Porque todavía estamos luchando en la carne. Todos. Y sin embargo tenemos el Espíritu Santo, un mismo Dios. Debemos de orar los unos por otros, sobrellevar las cargas unos por otros, saber amar y perdonar unos por otros, interesarnos en la vida de uno y otro, y siempre estar al pendiente unos y otros. Y tenemos un gran privilegio, una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña es un privilegio. Si no se acuerda de los nombres y los detalles de estos, no te vas a graduar para arriba. ¿Para qué queremos una iglesia más grande? Si no nos importan los que tenemos años de conocer. Así es. Debemos empezar como en el principio. Todos somos salvos por gracia. El amor de Cristo está en nosotros. Amén, amén. Pero no lo obtuvimos, lo recibimos. Porque aquel que no era pecado fue hecho pecado. Aleluya. Para mí y para usted. Y su muerte es suficiente para todo el mundo, por los pecados de todo el mundo. Pero solo el que creyera en Él será hecho hijo de Abraham en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie.